Bonjour, queridos sociópatas. Let's go! Bonjour, bonjour. Quizás podréis pensar que en realidad voy a hablaros de algo sofisticado y maravilloso, y en cierto sentido sí que lo es. O sí que lo es. Muchos de vosotros me dijisteis que os encantaban mis recomendaciones de cómic porque solía leer cómics que eran un poco diferentes de la tónica normal, de lo que se salía de, yo qué sé, pues de cosas súper ultra mega ligeras. Estamos hablando de cómics cuya máxima no es hablarnos acerca de superheroínas, ni acerca de los slice of life, ni acerca de las vidas comunes y corrientes de las personas, que no tienen nada de malo, pero hoy os traigo lo que yo llamo la tríada de la cúpula. La tríada. Podría beber algo más sofisticado, pero vosotros sabéis que yo soy una chica monster blanco. Os voy a hablar de 3 cómics que he tenido el placer de leer de la cúpula editorial y que han hecho que todo tipo de presunción de inteligencia que tuviese por mi parte se fuese completamente al carajo. ¿Os creéis más listos que el resto? ¿Creéis que realmente un cómic no puede haceros un brain y hacer que vuestros sesos salgan disparados por las paredes sin necesidad de tratar el tema de los zombies? Preparaos para la tríada de la cúpula. He decidido llamarles la tríada de la cúpula porque son 3 cómics intelectuales ambientados entre los 60 y los 80 con un dibujo hiperrealista impresionante de los que te hacen de los que los ves y dices, joder, esta persona no tendría ningún tipo de dificultad para dibujar nada en ningún tipo de contexto, y con historias cortas que están todas ambientadas en momentos del día a día de ciertas personas, pero que tienen todas un componente surrealista y existencialista muy potente, muy intelectual, muy inteligente, que hace que la mitad de las veces tengas como que releer continuamente las mismas historias para conseguir captar todos sus matices. Son 3 autores completamente diferentes, pero un estilo que se parece mucho entre ellos. Ante todo voy a ir, en mi opinión, de peor a mejor, ¿de acuerdo? El primero de todos de los que quiero hablaros es de Sonámbulo de Adrián Tomine. Ya os he hablado de Sonámbulo de Adrián Tomine en otros momentos, en wrap-ups, creo además en wrap-ups de cómics. Sonámbulo de Adrián Tomine recoge unos 16 relatos muy cortitos, a veces extremadamente brutales, en los que trata temas como el existencialismo, la soledad después de sentirte abandonado por una persona querida, la imposibilidad de pasar página cuando tu amor ha decidido coger y marcharse con otra persona, y sobre todo la violencia y la aleatoriedad de la vida y de la muerte. ¿Esto qué quiere decir? Que van a haber relatos en los que simplemente se ve a un hombre recoger una tarta, cruzar la acera y que se lo lleve por delante un camión y chao pescado. Y no es que se esté haciendo un enorme spoiler acerca de este cómic, porque Adrián Tomine es muy conocido dentro del sector intelectual del mundo del cómic y la novela gráfica, sino que os estoy transmitiendo realmente el tipo de relatos que son. Además, estos relatos yo me acuerdo que llegué a leerlos hace más o menos un año. Los estaba leyendo en invierno cuando tenía que entrar a trabajar y me lo estaba leyendo, y os juro que de verdad es capaz de ponerte el cuerpo al revés. Porque todas esas historias que cuenta Sonámbulo en Adrián Tomine son historias absolutamente reales que podrían sucederle a cualquier persona. No hay ningún tipo de componente mágico, no hay ningún tipo de componente que sea propio de la ficción y de la fantasía, sino que es simplemente la vida de personas aleatorias, desgranadas, para mostrarte realmente lo insulsa que puede llegar a ser la vida y cómo nosotros caminamos a lo largo de toda nuestra existencia como sonámbulos que nos dejamos llevar, nos dejamos arrastrar sin poner por nuestra parte nada para detenerlo. Es un cómic al mismo tiempo que es un poco enfermo en el sentido de que es inquietante, como por ejemplo puede introducirte la figura de una cajera que te habla de un señor ciego al que le ayuda siempre a hacer la compra. Entonces, como tú lo ves en un primer momento como un acto de bondad, pero realmente detrás de todo esa especie de coreografía se esconden unas intenciones muy oscuras, quizás por parte de él o quizás por parte de ella. Porque algo que tienen en común esta tríada de cómics y novelas gráficas es que todos rompen con el final de una forma abrupta, de manera que es el propio lector el que tiene que hacerse una idea de cómo termina todo esto, cómo avanza la historia y de cuál es la conclusión que tú mismo le darías.
son historias acerca de la decepción, acerca de buscar un amor que no aparece, acerca de encontrarte a ti mismo y descubrir que no eres nada. Es un cómic que es realmente pesimista y por lo tanto no es mi favorito de los tres. ¿Qué quiere decir que no es mi favorito de los tres? Que sigue siendo un comicazo impresionante, si no, no le dedicaría un vídeo. Aunque tengo ganas algún día de hablaros en algún vídeo de algún libro que haya leído yo libremente y que no me guste nada, pero este, sin lugar a dudas, es muy interesante para todos aquellos que os guste leer ficción, novelas gráficas, una calidad espectacular, pero que al mismo tiempo sea ligeramente pesimista. El siguiente cómic del cual os voy a hablar es de Unreal City, que está en mi top 2 de esta tríada increíble de la cúpula. Tal y como podéis ver, Unreal es un cómic en un formato enorme, que al mismo tiempo también nos va a guardar relatos cortos, no tan cortos como los de Sonámbulo de Adrián Tomine, pero sí que son cortos, son muy surrealistas y al mismo tiempo tienen un estilo y un diseño que es tan mágico, que es tan espectacular, que realmente como que te corta el aliento en ciertos momentos. Y precisamente por uno de los personajes de este cómic, que es esta chica de aquí, es de donde saqué el estilo de la máscara y la peluca. No os creéis que simplemente me lo pongo porque me gusta hacer el excéntrico, que sí, pero bueno, con justificación, ¿sabéis? Justificación. Este cómic es el más raro de todos ellos, es el que más te va a hacer pensar, es el que más vueltas da acerca de si lo que vemos es real o es realmente una simple ilusión. El primer relato de todos ellos nos muestra una mujer hastiada de su matrimonio, que realmente se considera una diva, deseable por todos, hasta que se enamora de un vecino, entonces va a verle, pero es algo completamente... No puedo spoilearos porque es simplemente cíclico, circular, y todo este tipo de historias y de argumentos están como enormemente pensados, viñeta tras viñeta, para conseguir desafiar por completo todas las leyes acerca del cómic, todas las leyes acerca de cómo se debería contar una historia, y lo peor de todo es que DJ Bryant consigue hacerlo muy bien y funciona fantásticamente. Varios de estos relatos son de mis relatos favoritos de cómics que han existido jamás. Por ejemplo, la de Evelyn Dalton Hoyt es simplemente espectacular en todos los sentidos. Es acerca de una mujer bastante malvada que utiliza a su marido, cómo se posiciona como si fuera una dominatrix y cómo se siente su marido al ser continuamente aplastado por el ego de su mujer. Al mismo tiempo, Unreal City tiene muchísimas escenas sexuales, tanto lesbianas como escenas heterosexuales, que son muy explícitas y muy potentes. Y si quizás le tuviese que poner algún tipo de pega, es que hay un par de los 5 relatos que hay, 2 de ellos no conseguí para nada empatizar con el mensaje que tenían detrás, pero a lo mejor es algo mío, es algo completamente acerca de mí, porque por ejemplo el de la retrospectiva de Yellowknife, aunque sí que intenta romper con la formalidad de la forma de las viñetas para contar una historia, para hacerla recursiva, conmigo no consiguió casar, no conseguí empaparme por completo de ella, y además el estilo simplificado que utilizó para la ocasión no casa con mi gusto, pero ya os digo de nuevo que esto es algo absolutamente subjetivo. Luego hubo otros como el de Evelyn Dalton Hoyt que tienen personalidad propia por completo, y Object Art, que es muy ilustrativo dentro de su propio estilo y dentro de su propio diseño. Algo muy peculiar de Unreal City es el hecho de que todas las mujeres que aparecen en este cómic se parecen mucho entre ellas, de manera que me da la sensación, sin conocer demasiado la obra del autor y hablando así hipotéticamente, me da la sensación de que realmente DJ Bryant está representando a una mujer que ha conocido o que le ha impregnado de alguna forma a lo largo de toda su obra, porque a pesar de que todas tienen unas personalidades radicales y muy diferentes, está clarísimo que físicamente las 3 se parecen mucho. La última obra de la que os quiero hablar es una de las novedades de la cúpula editorial, que además la vais a encontrar en las mesas de la FNAC, en las mesas del Corte Inglés como destacada. Todo el mundo lo recomienda y no me extrañaría nada que os encantase tanto como me encantó a mí. Balas perdidas, la inocencia del nihilismo, de David Lapham, es una recopilación de los primeros tomos que este maravilloso e increíble y fantástico autor fue dibujando a lo largo de toda su vida. David Lapham tiene un estilo de dibujo que se parece al de Tomine y se parece al de DJ Bryant, pero tiene una personalidad completamente diferente, porque él sí que es capaz de hacer rostros y figuras que dentro de lo ordinario sean extraordinarias. ¿Sabes? Que si es la tía fea que va a visitar a la familia, que sea
fea, que tú la veas como la veías cuando eras una niña pequeña y te presentaban a tus tíos y te obligaban a quererlos y eran como, son feos y huelen mal y no tienes nada que hablar con ellos, son una molestia para tus juegos infantiles. Y yo creo que David Lafame es capaz de representar muy bien a los adultos dentro de esta tónica, de esta perspectiva. El hecho de que el cómic se llame La inocencia del nihilismo puede espantar un poco a alguna persona que piense que este cómic va a hablar solamente acerca del nihilismo filosófico de nietzscheriano, pero yo creo que eso es como una especie de segunda visión o de segunda lectura que puede hacer un analista, ¿vale? Que puedo hacer yo, por ejemplo, cuando hago un análisis de un cómic para Momoko, pero no es algo que vaya a saberlo y que te lo vayan a meter con calzador o con un embudo apretando con fuerza, sino que realmente cada uno de estos pequeños relatos y de estas historias es directa y vas a poder disfrutarla sin necesidad de hacer una lectura soberanamente inteligente. Tampoco por ser David Lafame debéis pensar que esta es una historia acerca de cacos, de gamberros, de bandas organizadas y de mafia, porque no lo es. Unos 9 relatos que todos giran alrededor de la figura de Harry. Harry es un mafioso que no aparece en ningún momento de todo este cómic, pero que es el epicentro de las vidas de las personas que van apareciendo a lo largo de los diferentes relatos. Entonces, todas estas personas son, por ejemplo, la madre de un hijo pequeño que lanza una fiesta a la que acude muchísima gente que quiere empezar a trabajar para Harry, pero que no sabe muy bien cómo hacer los contactos con él. Por ejemplo, una pequeña niña llamada Virginia que tras salir del cine de ver Star Wars por primera vez, la primera vez que sale la película en pantalla, pues descubre o ve a unos hombres matar a un tercer hombre de una auténtica paliza. Y a lo largo de los diferentes relatos vas viendo cómo realmente el ser humano, al no encontrar razones específicas para tanta violencia gratuita, acaba llegando a la conclusión de que no existe Dios. Y de hecho hay un relato muy representativo en todo esto del nihilismo, que es un relato en el que unos científicos consiguen leer la mente de una mujer que teóricamente está en coma, aunque física y psicológicamente está perfectamente bien, y descubren que en el interior de su cabeza ella está hablando con una figura que es Dios y que le está diciendo que realmente no hay cielo ni hay infierno, ni hay retribuciones positivas para las personas que sean buenas, ni negativas para las personas que sean malas, y cómo todo eso genera un clima de pánico y de caos en una sociedad de la que es absolutamente incapaz de superar el trauma de que Dios no exista. Balas Perdidas consiguió enamorarme. Específicamente lo que más me enamoró de Balas Perdidas es la figura de Virginia, la niña pequeña que asiste al asesinato de un tercer hombre de una paliza, porque cuando ella se lo cuenta a la gente, nadie le cree, se traumatiza, y a lo largo de otros relatos, porque todos están interconectados de alguna forma, vamos a ver cómo esta pobre niña evoluciona con un trauma, con una madre que no le quiere ni le entiende, con un padre que realmente está ausente porque trabaja de camionero, y vas evolucionando y vas creciendo y vas viendo cómo esta increíble niña acaba transformándose en un ser de pura rabia y de pura violencia que de cualquier forma sigue buscando continuamente el amor. Es un cómic muy retorcido y es un cómic que realmente saca lo más feo del ser humano a la luz. Pero lo hace de una manera tan increíblemente magistral, es que realmente os digo que David Lafame domina tanto los escenarios y los primeros planos y los protagonistas y los fondos, que ya solamente por eso merece muchísimo la pena que os hagáis con Balas Perdidas. No tengáis miedo si creéis que realmente se trata de una historia que es muy inteligente o pseudo-intelectualoide, porque lo van a disfrutar tanto las personas que van buscando simplemente relatos e historias muy parecidos en una esencia Pulp Fiction de alguna forma, porque la violencia es muy gratuita, es muy violenta, es muy húmeda, empapa por completo todo, como aquellas personas que van buscando una segunda lectura que yo sí que le hice y que os dejé en momoko.es en uno de mis comentarios. A pesar de ello, estos 3 cómics han conseguido marcarme de una forma que no han hecho muchos otros cómics que sí que he leído y que sí que pretendían ponerme el estómago del revés. Y yo creo que precisamente por eso merece mucho la pena que, si vais a hacer una inversión de unos 30 o 35 euros, que os llevéis al menos uno de estos 3 ejemplares.
Si yo os digo, si buscáis historias cortas, pesimistas, que traten acerca del amor, Sonámbulo. Si buscáis un surrealismo de ida de olla con una edición absolutamente de lujo que no cabe en la mayor parte de las estanterías, cutres de mierda del Ikea como esta, entonces un Real City. Y si buscáis un cómic sólido en todos los puntos, que os haga disfrutar, que os haga pensar y que a mí personalmente, y no entiendo muy bien por qué, lo relacioné internamente con What Remains of Edith Finch, pues entonces os recomiendo Balas Perdidas. Y os digo completamente en serio que cualquiera de esos 3 cómics merece muchísimo la pena y yo no quería pasar otro lunes más de Momoko sin hablaros de ellos porque tienen que salir a la luz porque son muy buenos y ya sabéis que a mí me encanta poner a parir las cosas malas y que me encanta ponerme aquí delante y decir cosas como Yo no digo bla bla bla. Pero, en serio, son fantásticos. Os lo super mega recomiendo cualquiera de los 3. Bueno, y eso es todo, queridos sociópatas. Voy a volver a ponerme la máscara porque queda bastante más cool. Solamente que tiene un problema, esta mascarita tan maravillosa, que la compré hace un año pensando en algún momento analizarás algo erótico y te va a quedar de puta madre, pero no. Esto es todo lo erótico que voy a analizar. Y tal y como veis, quedó un poco extraño porque quedó a lo rollo Catwoman y además me mete el pelo en el ojillo y... Era más sexy en mi imaginación. Eso, queridos sociópatas. El caso, queridos sociópatas, esto es terrible. Muchísimas gracias por estar conmigo hasta el final y nos vemos entonces... Tengo 4 orejas. Y nos vemos entonces el lunes que viene. Si todavía no seguís este canal, aquí analizo libros, cómics y todo lo que merece la pena ser leído del mundo y de internet. Muchas gracias por estar conmigo hasta el final. Nos vemos entonces el lunes que viene. Chao, chao. Humano. Humano.